Jonás capítulo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Los que faltan, por favor, encuéntrenlo. Jonás capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice como título: el enojo de Jonás. ¿Sí? Versículo 1 yo leo y usted el 2, y así vamos intercalando. Dice 4:1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Amén. Qué tremendo pasaje. ¿Verdad que Dios nos enseña muchas cosas a través de Jonás? Y para muchos de nosotros, la historia de Jonás es una historia muy conocida. Es una historia, todos conocemos que Jonás es un profeta, y como profeta Dios tenía una encomienda para Jonás, y la orden de Dios para Jonás era: ve a la ciudad de Nínive, que era una ciudad que había hecho muchas cosas malas delante de Dios, y la maldad se había multiplicado, ¿sí? Entonces Dios le dijo a Jonás: ve y anuncia un juicio sobre la ciudad de Nínive, y ve y diles que Nínive será destruida. Pero Jonás, cuando recibió la orden de parte de Dios, como usted sabe la historia, él no quiso ir a la ciudad de Nínive, no quiso hacer la voluntad de Dios. Él insistió en irse a otro lugar que no fuera la ciudad de Nínive. Y como ya lo sabe, el proceso que pudo haber vivido para que él pudiera entender que es mejor obedecer a Dios, ¿sí?, antes que a sí mismo. Entonces Dios preparó un gran pez, y allí estuvo Jonás en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches, y allí Dios ministró el corazón de Jonás para que le obedeciera. Entonces en el capítulo 3 de Jonás, del libro de Jonás, vemos que él definitivamente se pone a la brecha y decide obedecer a Dios.
por si ustedes lo recuerdan, Nínive no era cualquier ciudad. Nínive era una ciudad enemiga, podríamos decir así, del pueblo de Israel. Era una ciudad pagana, era una ciudad contraria. Entonces, si Jonás iba a ir a ese lugar, definitivamente iban a haber problemas. La gente no lo iba a ver bien y probablemente muchos no lo iban a escuchar. Pero la orden de Dios era que él vaya. Así que Jonás obedece. Jonás capítulo 3 vemos, si usted puede leer en casa, vemos que él definitivamente obedece a Dios, va a Nínive, pregona contra esa ciudad y comienza a decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era un mensaje tan corto pero tan definitivo para esa ciudad, y él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y dice en el capítulo 3, dice que cuando ellos escucharon ese mensaje que salía de la boca de Jonás, dice que ellos se comenzaron a temer, los hombres, las mujeres, aún el rey y todo el pueblo. Comenzaron a sentir que ese mensaje era un mensaje de parte de Dios y que definitivamente la ciudad iba a ser destruida. Tuvieron convicción a través de ese mensaje y ellos proclamaron ayuno, se humillaron delante de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Dios, como es lleno de misericordia y lleno de bondad, Dios perdonó a Nínive, a esta ciudad que tenía todo para ser destruida. Pero esta ciudad hizo algo inteligente y fue realmente postrarse a los pies de Dios, reconocer su posición delante de Dios y arrepentirse. Y bien, después de haber cumplido eso, en el capítulo 4 de Jonás dice, en el versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Uno puede decir, lo lógico es que se alegre, porque él predicó y la gente se convirtió, se arrepintió. Pero lo que realmente quería Jonás en su corazón era que Nínive sí sea destruida, que venga el juicio de Dios y que se cumplan sus palabras tal como Dios le había mandado a decir. ¿Sabe por qué? Porque como leímos, miren el versículo 2, ponga su mirada en el versículo 2. Aquí vamos a conocer un poquito el corazón de Jonás. Dice en el versículo 2: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esa fue la oración de Jonás, versículos 2 y 3. Jonás decía: Dios, ¿sí ves? En vano pasé todo lo que pasé si a la final no fue destruida. En pocas palabras, él hubiera pensado o dicho: ¿para qué me esforcé y me sacrifiqué tanto anunciándoles si a la final no les vino nada? Entonces, Jonás, cuando estaba hablando con Dios, estaba abriendo su corazón, estaba manifestando su enojo, su ira, su tristeza, su decepción. Y eso es bueno. Abrir nuestro corazón con Dios y mostrarnos tal cual, eso es bueno. Lo que no es bueno es cuando nosotros almacenamos esa ira, ese enojo, o abrazamos ese descontentamiento. Esa es la diferencia. Miren lo que Dios, en su soberanía, en su sabiduría, versículo 4: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tanto fue el enojo de Jonás que dijo: mejor quiero morirme. Para ver esto, mejor quiero morirme. Ya no quiero estar vivo
para ver esto, mejor me muero. Y Dios le dice, como Dios en su sabiduría siempre nos está haciendo preguntas muy inteligentes. Y sabe, yo aprendí cuando estaba estudiando el coaching, estuve estudiando un tiempo y aprendí que nosotros podemos hacer preguntas poderosas. Y cuando nosotros hacemos preguntas poderosas, hay preguntas que nos destapan una realidad, hay preguntas que nos hacen caer en cuenta una situación en la que estamos, y hay preguntas literalmente tan poderosas que nos sacuden. Y Dios sabe hacer preguntas poderosas. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dios les hizo preguntas a ellos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando Caín mató a Abel, ¿qué le dijo? ¿Dónde está tu hermano? Con una sola pregunta, Dios desnuda el corazón. ¿Sí? Y usted ve en la Biblia muchas preguntas. Y Dios nos hace preguntas. Y Dios le hizo una pregunta a Jonás. Y le dice, y lo pone a pensar y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Con esa pregunta era para que Jonás esté meditando y meditando. Pero quizás no le hizo caso a esa pregunta. Porque en el versículo 5 dice, lea usted en su Biblia, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Salió de la ciudad de Nínive, dice que se fue hacia el oriente de la ciudad, hizo una enramada, un lugar donde habitar, donde él estará allí, y dice que la intención de esa idea fue que él se sentó frente a la ciudad para ver qué acontecería en la ciudad. Para Jonás no estaba resuelto el hecho de que Dios perdonara esa ciudad. ¿Sabe que Dios desnuda nuestro corazón y la intención de nuestro corazón va a ser manifiesta? Y Jonás dijo, a ver qué tanto le dura a esta ciudad el arrepentimiento. A ver qué tan cierto si en verdad se arrepintieron. De pronto, de aquí a unos días, en verdad esta ciudad va a ser consumida. Por eso yo me voy de aquí y yo quiero ser uno de los que ve cuando venga la destrucción de esta ciudad. Quizás no lo dijo en palabras, pero su corazón demuestra conforme a los hechos, ¿no es cierto? Tal cual son nuestras acciones, es nuestro corazón. Entonces Jonás dijo, voy a ver qué mismo este pueblo va a hacer. Y se sentó frente. Mire, y como Dios es nuestro maestro divino por excelencia, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mire, nuestro Dios es tan intencional y tan bueno, porque Él nos conoce tanto. Y Él sabe que cuando estamos en esos momentos de malestar, de enojo, de inconformismo, insatisfacción, muchas veces Dios trae cosas para darnos un bálsamo a nosotros. Dios le dio un bálsamo a Jonás en medio de tanto enojo y tanta ira. Dijo, vamos a darle algo porque este se me puede enfermar hasta de una gastritis con tanto enojo. Y Dios es bueno y Dios es sabio. Así como preparó, porque usted bíblicamente lo va a ver, textualmente lo dice. Así como Dios dice, y Dios preparó un gran pez. Acá preparó una calabacera. ¿Sí? Porque nuestro Dios es un Dios que todo, yo digo siempre o pienso, Señor, tú todo lo tienes fríamente calculado. A ti nada se te escapa y no improvisas nada. Él es nuestro maestro
Y Él sabe usar muy bien cada situación. Él sabe usar personas a nuestra vida para bendecirnos, para enseñarnos, para moldearnos y para ayudarnos. Y Dios trajo un bálsamo sobre él y le dio una calabacera. Y esta calabacera dice que creció. Esto lo hizo Dios. Esto fue de gratis. Jonás no oró por una calabacera. Él no pidió, no la anheló, solo la recibió. Esto fue un regalo de Dios, un don de Dios. Y yo le hago una pregunta en esta noche: ¿cuántos han recibido regalos de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido cosas que no han estado pidiendo? Pero sin embargo Dios en su bondad nos la ha dado. Amén. Es que Dios es bueno, ¿no es cierto? Entonces Dios preparó esa calabacera. Versículo 7 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Ahora, ¿qué es lo que Dios preparó ahora? Dígalo más fuerte. ¿Qué preparó Dios? Un gusano. Primero la calabacera y ahora un gusano. ¿Sí? Y dice que el gusano tenía una misión específica, y la misión fue herir la calabacera con el propósito de que se seque. ¿Sí? O sea, quitar, matar. ¿Sí? Lo que un día tuve, ahora ya no lo tengo. Lo que un día recibí por gracia, ahora ya no lo tengo. Así se sintió Jonás. Pero Jonás no lo miraba desde el punto de vista que él recibió la calabacera por gracia. Jonás sintió, como muchas veces de nosotros sentimos, que nos merecemos tener una calabacera, y que merecemos que lo que Dios nos ha dado por gracia, que permanezca y que continúe, a pesar de, mire el versículo, bueno, en el 10 vamos a ver la verdadera razón por la cual Dios le explica acerca de esto de la calabacera. Pero en el versículo 7, cuando habla del gusano, en el 10 le da la explicación y le dice: ¿te enojas tanto por esto? Cuando tú ni siquiera la trabajaste, cuando tú no la plantaste, cuando no la regaste, cuando no hiciste nada por ella, y ahora vienes a enojarte porque ya no la tienes. Y eso me trae a memoria lo que Dios también nos habla a través de la parábola de la higuera. Acuérdense que cuando Jesús vio una higuera, ¿qué quería encontrar en la higuera? Higos, ¿no es cierto? Fruto. Y cuando no encontró fruto, ¿qué hizo? La maldijo para que se seque, porque dijo: ¿por qué inutilizará la tierra? ¿Para qué estorbaría si está inutilizando la tierra? Es mejor sacarla. Y un hombre dijo: no, de pronto necesite esa higuera ser abonada, ser trabajada. Por favor, permíteme hacer eso, y si no tiene resultado, que se haga como tú has dicho. ¿Qué pasa? Quiero que entienda algo, amado hermano, que entendamos algo que Dios me hizo caer en cuenta a mí, que hay cosas que nosotros realmente hemos recibido por gracia. ¿Sabe? Los hijos que nosotros tenemos son por gracia. Aún el esposo y la esposa que tienes, y aunque a veces reniegas, es por gracia. Pero a veces nosotros obramos como Jonás. Nos quejamos o nos duele tanto cuando eso ya no está, pero en el momento que eso estuvo con nosotros, nunca lo valoramos, nunca trabajamos por ello, nunca lo cuidamos.
y te enojas cuando viene un momento y Dios te lo quita, porque es algo que Él te lo dio. Y muchas veces lo que tenemos nosotros es prestado, pero a veces nuestro subconsciente nos hace creer que es nuestro, que es propio y que nos pertenece para la eternidad. Y literalmente esa no es realmente la verdad de Dios. ¿Sabe? A veces hay cosas que van a ser quitadas de nuestra vida porque nosotros no estamos trabajando en eso. Porque nosotros solamente aprovechamos lo bueno que nos da aquello, pero no estamos cultivando ni entregando nuestra parte que nos corresponde. Y esto aplica en todo, en todo. Mire el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, hay otra palabra clave que ahí dice, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Sí? Dios es experto en preparar situaciones, momentos, temporadas, personas, instrumentos. Ahora Dios no solamente preparó la calabacera, no solamente preparó el gusano, sino que ahora vemos a Dios accionar y preparando un recio viento cuando salió el sol. Y ese sol hirió a Jonás en la cabeza. Dice que se desmayaba, y por ese desmayo físico que él sentía, él decía, me quiero morir, mejor me muero, mejor me muero. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos hastiados y cansados de algo, literalmente vienen esas sensaciones. Cuando las personas están en un estado depresivo, ven mejor la muerte que la vida, y ven la vida sin esperanza, cuando sí hay esperanza. Pero el enemigo les hace ver solo la parte oscura, la parte donde no hay esperanza, donde hay un túnel, donde no tiene un final. Y Dios permitió que Jonás que se hiriera, que el sol lo hiriera, para que él pueda manifestar lo que había o lo que ya estaba en su corazón. Miren, herir tiene que ver con ofensa, con dolor, con las cosas, palabras, situaciones que usted y yo recibimos, que podemos recibir de nuestros seres más queridos, de los que están más cercanos a nosotros, de las personas a cual usted un día le hizo un bien, le hizo un favor, personas de las cuales usted se entregó por completo, por tratar de ayudar a alguien, y sin embargo lo que usted recibió fue quizás es una puñalada, quizás lo que fue una herida lo que usted recibió. Pero sabe, al igual que como Jonás, Dios preparó. Así como Dios preparó ese viento, que generalmente el viento es prototipo de pruebas, de situaciones difíciles, temporadas donde muchas veces somos sacudidos. Dios prepara todo eso con una intención, con un propósito. Dios nunca jamás nos desampara, porque a veces sentimos que porque estoy pasando una mala temporada, Dios me abandonó, Dios ya no se acordó de mí o me está desamparando. Y esa no es la intención de Dios, porque Dios siempre va más allá de eso. Dios siempre revela lo que hay dentro de nosotros, y lo hizo con Jonás. Versículo 10, mire la sabiduría de Dios en el versículo 10 y cómo nuestro maestro nos enseña. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tremendo. Dios
le dice a Jonás: mira, tú te enojas por cosas que ni siquiera deberías enojarte. Porque a la final Nínive, si pecó e hizo lo malo delante de mí, ¿para quién fue la ofensa? Para Dios. Y el que decidió perdonar, ¿quién fue? Dios. ¿Y por qué Jonás se enojó? Solo porque Dios hizo un bien a su enemigo, entre comillas. Porque Nínive era una ciudad enemiga a la de su pueblo, a la de su tierra. ¿Por qué? Le dijo Dios: ¿por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué quieres morirte? Por esa inconformidad. ¿Sabe? Y a veces nosotros podemos decir, y a veces nosotros tapamos las cosas como Jonás. Porque Jonás pudo haber tenido un montón de excusas y haber dicho: Señor, esa ciudad merecía que fuera destruida. No sé por qué tienes tanta misericordia, si merecía tu castigo por no obedecerte. Y a veces nosotros, apoyándonos en que yo creo o yo tengo la razón, humanamente estoy en lo correcto, pero tengo razón de sentir esto. Muchas veces decimos: estoy en lo correcto al hacer esto. Pero la esencia de lo que sentimos demuestra lo que hay en nuestro corazón. Mire, a veces nosotros oramos como oró Jonás. Jonás, cuando oró y habló con Dios, le contó su inconformidad. Le dijo a Dios y le mostró su enojo. Pero ¿sabe qué le faltó a Jonás para que esa oración cerrara con broche de oro, como alguien dice? Arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Jonás solo le expresa a Dios el enojo que tenía. Pero Jonás no cae en cuenta, o al menos no nos demuestra esa oración. Él no cae en cuenta y no le dice: Dios, yo reconozco que el enojo que tengo no está bien. Yo reconozco que lo que estoy sintiendo no está bien. Y él se apoyó en la idea de que Dios, como tú eres misericordioso, como tú eres bondadoso, pero había algo más profundo que tratar en el corazón de Jonás. Y por eso Dios lo que preparó, todo lo que preparó, porque era necesario. ¿Sabe por qué? Porque Jonás tenía un llamado y era profeta, un servidor de Dios, un instrumento de Dios. Y él iba a tener que seguir yendo a la gente, y a la gente quizás de duro corazón. Porque es que la Biblia dice que Dios vino a buscar, vino a hallar lo que se había perdido. A las ovejas perdidas, a esos vino a buscar Dios. Y a esas personas Dios nos va a enviar. Y por eso es que Dios tiene que tratar con nuestro corazón. Porque en nuestro corazón tiene que mostrarse la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Porque nuestro corazón tiene que compaginar con el corazón de Dios. Porque la gente, lo que le va a estremecer o lo que la gente va a querer seguir es a un hombre y a una mujer conforme al corazón de Dios. A un hombre y a una mujer que le muestre el amor de Dios. No a un hombre y una mujer que se cansa del amor de Dios, que se cansa de la misericordia que Dios tiene para con otras personas. A veces nosotros nos decimos: Señor, yo tengo razón de sentir lo que siento. Estoy cansada y cansado de que esa persona no cambie. Es el mismo, es sinvergüenza, hace muchas cosas malas, peca delante de ti. Y de pronto nos podemos enojar, porque a veces también podemos sentir un celo como lo tenía el apóstol Pablo. Pero el problema es que nos quedamos con ese enojo dentro
guardado. Y desde ese enojo se va a convertir en indiferencia. Esa indiferencia se va a convertir en frialdad. Ese enojo se va a convertir en un juzgar continuamente. Y ya no te voy a ver con los ojos de Dios. Ya no voy a verte bajo la misericordia de Dios, sino en mi naturalidad, en mi carnalidad. Por eso es que Dios dice en Santiago: todo hombre sea tardo para oír, para hablar, ¿sí? Tardo para airarse. Y después dice: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo puedo darme cuenta si lo que voy a hacer está bien o mal? Ponle atención a lo que siente tu corazón. Porque si tú vas a hacer algo por el enojo, por esa ira que está dentro de tu corazón, no es de Dios. No va a salir algo bueno. Va a salir el deseo de nuestra carne. Va a salir la venganza. Va a salir el querer contender. Va a salir el querer juzgar. Va a salir el querer señalar. Y eso no es el corazón de Dios. Por eso es que Dios nos aconseja en la palabra aún con los hijos. Y que no los exasperéis, dice la Biblia. Porque a veces nosotros queremos violentamente castigarlos en ese momento. No es tanto con el propósito de que ellos cambien o hacerles entender. A veces es porque le estamos dando rienda suelta a nuestra ira. Es por la emoción de ese momento que usted y yo nos podemos volar y queremos reaccionar. Pero Dios dice: disciplínalo, pero no con ira. Porque la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo que yo voy a hacer es con ira, es maltratarlo, herirlo, pero no enseñarle. Por eso Dios es tan sabio, mire, y Él, por eso la Biblia dice, y Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros que Él ha sido tardo para la ira. Y yo pienso, Señor, si tú fueras una persona iracunda, hace rato ya nos hubieras consumido a toda la humanidad. Hace rato. Porque tantas cosas que hemos hecho, tanta paciencia que Él ha tenido con nosotros, pero aún así disfrutamos de su misericordia. Y cada mañana que despertamos es una muestra de su misericordia. Y aunque a veces tú le dices el día de ayer: Señor, fallé, voy a rectificar, voy a empezar de nuevo, y al día siguiente usted sabe que volvió a ser el mismo de ayer, y aún así Dios sigue mostrando su misericordia. Entonces Dios le enseña a Jonás. Dios usó muchas cosas para tratar con el corazón de Jonás, así como también usará y preparará muchas cosas para tratar nuestro corazón. Iglesia, lo que nosotros necesitamos entender es que si nosotros guardamos ira, enojo, rabia, vamos a hacer las cosas por contienda. Vamos a hacer las cosas desde otro enfoque, desde otro sentido, pero no desde la forma correcta. Aún si usted sirve a Dios, usted puede servir a Dios quizás porque tiene una responsabilidad, pero más no por amor, más no porque le nazca. Y es tremendo cuando nuestro corazón deja de sentir. Es tremendo cuando nuestro corazón sentimos que la misericordia se está yendo. Y yo les comparto porque en realidad han habido, en el año pasado tuve unos meses fuertes de unas situaciones personales, familiares, pero algo que yo caí en cuenta, y yo le oraba mucho al Señor, y yo digo: Señor, me estoy dando cuenta de algo, que he dejado de sentir la pasión por las personas cuando hago un trabajo para ti. Y yo le dije: Espíritu Santo, eso es terrible, porque hacer las cosas de una forma mecánica es feo. Y yo tuve que incluso ayunar, orar. Y yo dije: Señor, no quiero esta insensibilidad que está viendo en mi corazón, no la quiero.
Porque para hacer tu trabajo, yo lo que necesito es amor. Para hacer tu obra, para tener paciencia con las personas, solamente el amor tuyo me puede sostener. Solo la visión que proviene de ti es la que me permite soñar a través de la gente. Señor, yo no puedo ir en mis fuerzas. Yo necesito ir con tu espíritu. Y fue una temporada muy fuerte. Incluso el Señor me mostraba que había una influencia poderosa de un espíritu. Porque hay espíritus que están influenciando también en las mentes, en los corazones, cegando el entendimiento. Y hay cosas que nosotros, si no le ponemos atención a esas pequeñas cosas que estamos sintiendo, nuestro corazón cada vez sentirá menos, habrá más frialdad, habrá más egoísmo. ¿Sabe que la raíz de todo lo que había en el corazón de Jonás literalmente es egoísmo? ¿Por qué? Y el significado de cuando alguien no quiere obedecer a Dios, ¿sabe por qué es? Su ego. Porque prefiere satisfacerse a sí mismo antes que obedecer a Dios. Por eso Jonás quiso huir, porque él quería estar a salvo. Y eso resume mi comodidad, mi bienestar, antes que de otros. Lo que resume es, ¿por qué el enojo tan fuerte de Jonás? Es porque era egoísta, porque él no quería que Dios solo tuviera misericordia con él. Él no quería que Dios tuviera misericordia con la ciudad, pero sí que tenga misericordia de él. Eso pasa con muchos de nosotros muchas veces, que a veces queremos que Dios sea misericordioso solo con nosotros, pero cuando a nosotros nos toca mostrar misericordia, ahí nos cansamos, ahí nos fastidiamos, ahí decimos ya no va más, ahí no volvemos a intentarlo. Decimos tengo razón de sentir esto, tengo razón de ya no ir donde esa persona. Y a veces sí es verdad que por sabiduría hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones que también promuevan tu bienestar psicológico, mental, tu salud espiritual. Pero eso no confundas con el sentir que hay en tu corazón. Porque usted puede decir, yo tomo distancia frente a esta persona. Y definitivamente la tomas, pero tu corazón todavía, a pesar de haber hecho distancia, tu corazón todavía sigue recordando esa herida. Tu corazón aún todavía vive recordando aquello que te hicieron. Y tú puedes decir, no, pero es que estoy en la justa razón de ya no hablarme tanto con esa persona. Pero lo que hay en tu corazón todavía está allí y permanece. Y eso es lo que Dios tratará. Jonás era un enviado de Dios, como usted y yo lo somos. Dios nos ha enviado a la gente. Dios quiere que manifestemos su amor. Dios quiere que nosotros enseñemos el mensaje de salvación. Dios quiere que seamos esos instrumentos. Pero a lo mejor todavía Dios está mirando que hay un Jonás dentro de nosotros. Y ese Jonás que está dentro de nosotros no nos podrá hacer efectivos en la obra. Porque para ser embajadores de Dios necesitamos ser como Él es. Necesitamos parecernos a Él. Necesitamos aquello que es nacido de Dios y no del hombre. Necesitamos ese amor puro y verdadero que solo Dios lo puede dar. Necesitamos que Dios prepare nuestro corazón. Y la pregunta es, iglesia, de pronto, ¿quién de nosotros ha estado disfrutando de una calabacera? Ha estado disfrutando de un bálsamo, de cosas buenas que Dios nos ha dado. Y nosotros hemos estado agradecidos, como estuvo Jonás. Pero ¿qué pasa si Dios te quita aquello? ¿Se te irá el gozo? ¿Dejarás de servir a Dios por eso? Dios convirtió a tu esposo, pero no está a la medida como tú hubieras querido que lo convierta. ¿Por eso te vas a apartar de Dios por esa decepción tan grande que hay en tu corazón? ¿Vas a ponerte en la postura de Jonás que dijo, no, esos ya mismo vuelven a hacer lo malo y ya mismo Dios envía fuego del cielo? ¿Cuál es la posición de nuestro corazón? O a veces estamos siendo azotados por un viento recio que ha venido a nuestra casa, que ha venido a nuestra familia,
una dificultad tan grande que lo único que está demostrando es lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Y literalmente, Dios sabe y nos muestra, porque no solamente que Él lo sabe, sino que Dios nos está manifestando, nos está mostrando lo que hay en nuestro corazón con las circunstancias que atravesamos. A veces usted pudo haber estado guardando un dinero para algo, pero vino una calamidad, una situación, que ahí se fue todo lo que usted había guardado o lo que usted pudo haber querido guardar. Y en ese imprevisto de la vida, Dios está mirando tu corazón y mi corazón, a ver qué tanto te afecta, si yo soy el que te da la bendición y la provisión. Hay situaciones que no esperamos y vienen, pero tenemos que aprender a dar gracias en todo. Tenemos que aprender a ser desprendidos. Y esto va para las personas que saben y tienen la convicción en su corazón de que Dios le va a prosperar económicamente. ¿Sí? Si usted está convencido que usted va a ser un instrumento de Dios en el área económica, que usted va a tener abundancia para dar y para dar, si esa es una de las cosas que Dios va a hacer en su vida, lo próximo a hacer Dios será probar su corazón. ¿Qué tan desprendido está tu corazón? Si eres capaz de amar al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Qué tal si cuando tú ves necesidad en otra gente, te da ganas de que la otra gente tenga lo mismo que tú tienes? Y te vas a sentir inconforme porque ves a tu alrededor mucha necesidad. Y vas a estar, quizás una parte de ti va a batallar porque tú dices, no tengo mucho, tengo poco. Pero lo que tienes, ¿lo puedes dar? Es la pregunta. ¿Eres capaz de cubrir al desnudo? Aunque tú tengas quizás para una sola mudada, pero ¿eres capaz de cubrir al desnudo? ¿Eres capaz de dar agua al sediento a pesar de que tus recursos sean muy pocos y limitados? ¿O solo estás pensando en ti, en tus necesidades y en el de tu familia y nada más? Y es tremendo porque lo que Dios quiere enseñarle a Jonás es que aprenda misericordia. Y Dios se revela y se ha revelado a nuestras vidas a través de su misericordia. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? Amén. Dios es y ha sido muy bueno con todos nosotros. Y su misericordia es grande, infinita. Así que preparémonos y dejémonos preparar por Dios. Dejemos que Dios trate con nuestro corazón y no escondamos lo que hay en nuestro corazón. No escondamos, porque desnudos estamos delante de Él. Si usted tiene que ser sincero con Dios y decir, yo lo he sido, cuando a mí me ha tocado, cuando yo he visto los momentos, yo digo, Señor, me cuesta dar. Porque a veces estamos en una situación tan difícil que a veces nosotros sentimos que no tenemos para dar, pero a veces Dios nos prueba. Y yo he tenido que decirle algunas veces, Dios, me cuesta. A veces tener paciencia, me cuesta. Dame amor, porque lo necesito. Lo peor que podemos hacer es esconder lo que cargamos en nuestro corazón. Lo peor que podemos hacer es escudarnos bajo una justificación. Lo peor que podemos hacer es abrazar el dolor, abrazar el enojo. Lo peor que podemos hacer es no obedecer a Dios. La pregunta es, si usted tiene un llamado como Jonás y Dios está preparando su corazón, porque Él quiere enviarlo a esos corazones, corazones como los que habla el versículo 11. Mire cómo Dios mira a la humanidad y a la gente. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Vamos a decir, ¿y no tendré yo piedad de Huaquillas? Aquella gran ciudad
donde hay más de 120,000 personas. ¿Y cómo están esas personas? Que son personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. En pocas palabras, Dios dice, hay gente que no sabe discernir el mal, que ellos piensan que están haciendo bien cuando en realidad están haciendo mal. La pregunta es, cuando tú te has cansado con alguien, muchas veces nosotros vemos que es la persona, que es la malicia de su corazón. A veces nosotros sentimos que la gente es así porque quiere ser así, porque no quieren cambiar. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho no quieren buscar a Dios? No quieren buscar a Dios. Y albergamos enojo en nuestro corazón porque las personas no se arrepienten, porque las personas no cambian su manera de vivir, porque siguen apegados a lo malo. ¿Sí? Pero Dios nos está enseñando que no tenemos que mirar como mira el hombre. Dios, ¿cómo mira a esa gente? Llena de misericordia. Son como ovejas que no tienen pastor, dijo Jesús. Son personas que andan en oscuridad. Y cuando alguien anda en oscuridad, cualquiera tropieza, sí o no. ¿Se va a equivocar? Sí, ¿no es cierto? Porque está en oscuridad. Entonces Dios dice, no quiero que veas a la gente con malicia, porque están con ceguera, porque no entienden, porque hay una ceguera que los cubre. Pero si tú te levantas a orar por esa persona, a clamar por esa persona, pedir misericordia, pedir que Dios obre, hay esperanza para esa persona. Va a venir un cambio y una transformación. Y tenemos que retractarnos de nuestras palabras, porque muchas veces, como nuestro pastor nos decía el día miércoles, muchas veces nosotros con nuestra boca hemos declarado cosas como decir, nunca va a cambiar, ella ya no cambian, así se morirá. Y nosotros hemos perdido el lenguaje celestial, un lenguaje de esperanza, de cambio y de transformación, porque eso es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que crea. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Quiénes son los portadores de buenas noticias? Usted y yo. Amén. ¿Cuántos dicen amén?